El título de este estudio, hermanos, es Jesús domina a un espíritu inmundo. Ese es prácticamente el título de esta consideración. Hay una lectura base, hermanos, que me gustaría que pudiéramos tener lectura. Son dos textos en esta ocasión, que es Marcos del 5 al 20 y después Lucas del 8 al 20, del 26 al 39. ¿Alguien quiere ayudarnos con la lectura de Marcos 5, 1 a 20? Mientras tanto, bueno, lo voy buscando. Les repito, hermanos, es la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. ¿Alguien quiere leer el texto, hermanos? Muy bien. ¿Lo estaría leyendo yo, hermanos? O bueno, hermano Marcos, por favor. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ok. eh, Marcos 1 al 20. así es. Marcos 5, 1 a 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzada los grillos, y nadie lo podía dominar. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron todo lo que habían visto, como le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia a ti. Y se fue, y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gracias, hermano Marcos. Pues bueno, aquí ya leímos una parte de lo que pasó en esa ocasión. Vamos a leer ahora Lucas 8 del 26 al 39. Repito, hermanos, de hecho creo que se ve en pantalla, es Lucas capítulo 8, ahora en los versículos 26 a 39. Mm. Ay, yo no se le cortó, a mí se me cortó. Bien, dice aquí en Lucas 8, 26 a 39 lo siguiente. Dice: llegaron a la tierra de los Geresenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces: ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó
¿cuál es tu nombre? Y le contestó, multitud, porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo, que había en ese lugar en ese lugar había un gran número de cerdos en un cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él lo permitió. Y salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó en lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que había salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos, y todo el pueblo del territorio de los gerezanos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le admitiera en su compañía, pero Jesús lo despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que había hecho Jesús por él. Pues es muy interesante esta lectura que acabamos de tener, precisamente sobre este hombre endemoniado. Hay mucho que decir. De hecho, entre la investigación que pude tener el día de ayer, no solamente está eso, ese mismo relato lo repite Mateo, solo que él dice que habían dos hombres, que se me hace interesante también comentar. Habían dos hombres según la lectura de Mateo. No lo vamos a leer porque sí está muy largo ya todas las lecturas, pero es el mismo relato, solo que habla de dos hombres, pero que uno de ellos precisamente tenía una legión o multitud de demonios que estaban influyendo en la persona que vivía entre las tumbas, que vivía en este cementerio. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos, sobre lo que hemos leído? Muchas gracias, hermano Marcos. Justamente es Mateo 28:34. En lo que estaba yo viendo por aquí, lo que comentaba el hermano, Mateo 28, estoy revisando los comentarios, Mateo 28 al 34, perdón. Bueno, creo que falta el capítulo, hermano, porque sí es un poco más larga la lectura. Es Mateo capítulo 8, exactamente. Es Mateo capítulo 8. Entonces, ahí, hermanos, vemos precisamente esa lectura donde habla que hay dos personas, pero bueno, es como información complementaria. Lo que sí vemos aquí, hermanos, pues es el amor de Jesús hacia las personas, cómo Él prácticamente libera a una persona, y hoy nos vamos a centrar en cómo también Jesús nos ha librado. Como comentario adicional, hermanos, pues bueno, estuve analizando ese artículo, estuve analizando también qué otros comentarios hay sobre este pasaje y sobre pasajes similares. Jesús, pues bueno, expulsa a los demonios, es algo que espanta a la gente. Sin embargo, él no era el único que podía expulsar espíritus inmundos. Ese mismo poder se lo da a sus apóstoles. Un punto muy interesante que pude observar también es que Jesús también se le llega a notificar algo muy importante, que había otra persona que estaba haciendo este tipo de actos y que no era parte del grupo. Vamos a leer Marcos 9, del 38 al 42. Repito, hermanos, es el Evangelio de Marcos 9, 38 a 42. Dice aquí en Marcos 9, 38 a 42, hermano Víctor Hugo, por favor. Marcos, capítulo 9, del 38 al 42, por favor, hermano. ya, 38 y 42. Juan le dijo, Maestro, vimos a alguien que expulsaba demonios usando tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. Pero Jesús contestó, no traten de impedírselo, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y al momento ponerse a hablar de mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y les digo, la verdad,
que les dé un vaso de agua porque ustedes le pertenecen a Cristo, de ninguna manera se quedará sin su recompensa. Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tiene fe, más le valdría que le pusiera al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar y lo lanzarán al mar. Gracias, hermano Víctor. Pues bueno, aquí vemos un relato importante. Había una persona que no era el grupo de los apóstoles, pero esa persona estaba expulsando demonios en el nombre de Jesucristo. Punto muy importante. Los demonios saben quién es Jesucristo, quién es Jesús, y tienen miedo porque vemos eso en el relato. Y hay personas que pueden llegar a hacer ese tipo de actos precisamente en el nombre de Cristo, porque el nombre de Jesús tal vez se va a oír como otras religiones, pero pues es verdad. El nombre de Cristo tiene poder y es muy, muy importante el nombre de Jesús. Tanto que los mismos demonios logran entender lo importante de ese nombre y que no pueden resistir la influencia de ese ungido, del Cristo o del Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, aquí hablamos, hermanos, de que bueno, hay personas que llegan a hacer esto, solo mi punto de vista, aquí es el hermano Daniel Pop, igual me gustaría saber su punto de vista, pero quienes hagan ese tipo de actividades, bueno, yo no me atrevería a decir si es algo bueno o malo, simplemente si Jesús permitió que otras personas lo hicieran y no eran del grupo, pues entonces yo no tengo por qué decir si es bueno o malo y criticar si alguna otra denominación lo llega a hacer. Entonces, ese es uno de los puntos. Sin embargo, sí vemos que los demonios tiemblan al escuchar de Jesús. Ellos reconocen quién es Jesús, o sea, la persona de Jesús, y ellos obedecen tan solo al escuchar el nombre de Jesús. Entonces, eso también nos demuestra la importancia de tratar con respeto las cosas sagradas, tanto el nombre de Jesús como el nombre de Jehová. ¿Hasta aquí algún comentario, hermanos? Creo que no. Bueno, hermano Daniel Pop, por favor. Sí, únicamente, gracias, hermano Rafael. Únicamente quiero hacer una pequeña reflexión aquí que, claro, nosotros cuando hablamos de esos milagros que lo hacía Jesucristo, lo que hacía también los apóstoles, y miramos también en los Hechos 16, nos acordamos también lo que hizo el Pablo, y también ahí los demonios que había esa mujer, vemos que la reconoció al Pablo que era el apóstol del Altísimo y era un seguidor de Cristo. Y claro, esa era la iglesia primaria, donde ellos necesitaban los milagros, necesitaban poderes milagrosas para poder atraer discípulos hacia Cristo, porque la Biblia no estaba escrita aún. Pero una vez que la Biblia se completó, el apóstol Pablo nos da nos dice algo, que esas cosas se van a terminar. Los milagros, si leemos en Corintios en capítulo 12, 13 y 14, esas cosas se tenían que terminar, los milagros y todas aquellas formas exteriores que debería tener la iglesia, y ahora no la tiene. Ahora no la tiene porque nosotros tenemos toda la palabra, la tenemos y no tenemos esos. Ahora nosotros vivimos por la fe, no por la vista. Pero claro, es igual como un niño pequeño. El niño pequeño le tienes que dar muchas explicaciones, le tienes que dar muchas explicaciones tanto visuales como lingüísticas y tal, para que entendiera una cosa. Pues lo mismo les pasó también a la iglesia primaria, ¿vale? Pero nosotros ahora, siendo en la edad evangélica hacia el final, en la siega, nosotros no tenemos estos... no necesitamos estas formas exteriores, porque estos se acabaron una vez con los apóstoles. Los apóstoles pudieron transmitir ese poder hacia los demás y después ellos, cuando han acabado su vida terrenal, pues ahí se acabó los milagros. Y los milagros se han extinguido poco a poco. Y nosotros ahora vivimos por la fe. Y vale, probablemente aquí vamos a tener muchas más escrituras, más versículos y tal, y esperar a verlo cómo se desarrolla el estudio.
me voy a parar aquí, ¿vale? Gracias, hermano. Hermano Marcos, por favor. Sí, yo creo que si pudiéramos traer a este hombre a la actualidad, podríamos decir que era un hombre que tenía unos problemas psicológicos muy grandes y estaría en algún hospital psiquiátrico, ¿verdad? Porque hoy día hay muchas iglesias, especialmente iglesias evangélicas, que ven demonio en todos lados. Y se la pasan orando, que salga el demonio, que te reprenda demonio. Y es un misticismo muy grande, ¿no? Pero muchas de las cosas que hoy las iglesias evangélicas llaman endemoniados son problemas psicológicos que tiene la gente, ¿no? En este caso, Jesús sí dice que era una persona que estaba dominada por los demonios, era algo fehaciente, era real. Tengamos en cuenta que Israel era el pueblo de Dios, entonces Satanás estaba haciendo una obra muy intensa en el pueblo de Dios, tratando de meterse lo más posible, de corromper ese pueblo, y en este caso este hombre endemoniado estaba realmente bajo su influencia, ¿verdad? Pero hoy día no podemos decir que todo aquel que anda gritando por la calle tiene un demonio, sino más bien podemos decir que tiene un problema psiquiátrico. ¿Podemos orar por esa persona para que Cristo lo libere? Podemos hacerlo, pero no somos enviados a andar liberando de gente endemoniada a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue enviada a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, no andar orando y liberando demonios como hace otras iglesias en la actualidad. Es correcto. Ese es uno de los puntos importantes. Nosotros debemos de ser personas medidas y acatar las normas bíblicas. Si bien nos decía el hermano, no vamos a andar liberando gente porque pues no es el punto, porque para eso la Biblia nos ha dado ciertas indicaciones. Yo en lo personal no creo que tampoco sea algo malo, pero también se necesita mucha consagración y realmente ser un verdadero cristiano. Pero lo principal es hacer lo que dice aquí Santiago. Dice Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Purifiquen las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos. Si nosotros estamos en Cristo, precisamente el nombre de Cristo tiene poder. Los demonios no se nos van a acercar. Hoy vamos a entender un poco acerca de esto. Cuando Jesús vemos aquí el relato, los demonios no pueden, y era lo que hablábamos precisamente en el libro de Génesis, los demonios no pueden hacer algo o sea, atacarnos directamente o poseer a alguien, no tenemos libre albedrío. Para que ellos puedan entrar en nuestras vidas, nosotros tenemos que abrirles la puerta. A veces ellos tratarán de engañarnos si tienen la oportunidad o quieren hacernos algo, pero precisamente nosotros debemos estar bajo la cobertura de Jesucristo para evitar precisamente esto, porque si pertenecemos a Cristo, ellos no podrán hacernos daño. Hermano Daniel, por favor. Sí, no, únicamente quería recordar un versículo que el Lucas lo dice en capítulo 11 con versículo 17, 18 y 19 y 20 también, pero claro, allí son cosas que el Satanás también puede sacar también a Satanás, ¿sabes? Cuando el diablo saca fuera a diablo, pues significa que su casa está ya a punto de derrumbarse, ¿sabes? Y estos puntos son muy frecuentes en el día de hoy, ¿vale? Muchos cristianos, entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? Un cristiano sabemos la palabra que significa un cristiano, un seguidor de Cristo. Pero claro, son muchos cristianos, entre comillas, que ellos hacen curaciones, hacen muchos milagros. Y el apóstol Pablo nos dice en Timoteo 4,1, si la queréis vosotros leer, porque yo creo que se entenderá mejor así, que si hacemos una relación entre estos milagros que se hacen en las iglesias hoy en el día, por muchas partes, pues significa que su casa del diablo ya se está temblando, se está derrumbando, porque esa es la última forma de poder que la podrá convencer a alguien que ahí es Dios cuando hace milagros visibles, ¿sabes? Visibles. Y a lo mejor nosotros estaremos solo al principio, a lo mejor se van a ver muchas más formas de milagros y de curaciones y tal, pero claro, el conocimiento es para nosotros una protección que la tenemos que vestir, ¿sabes? Para saber cuál es la forma y de qué espíritu
están conducidos estas personas. Si la queréis leer vosotros, el 1 Timoteo 4:1. Ya está, gracias. Sí, hermano. Pues lo leo si gusta yo, hermano. Aquí en la Biblia latinoamericana dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Entonces, es correcto, hermano. Justamente la casa de Satanás puede que sea dividida al final del tiempo, posiblemente por muchas situaciones, pero es posible que por eso entre ellos ahora peleen y haya ese tipo de señales o portentos. Y es correcto, yo también creo eso, hermano. La verdad es que sí es algo que he estudiado y me parece correcto. Lo más importante para nosotros, hermanos, es siempre estar cerca de Jehová. Quien está cerca de Jehová, un espíritu inmundo no puede hacerle daño. Lo que sí es importante, hermanos, es estar alerta, porque seguramente esa persona debió haberle dado entrada a Satanás, así como todos los que hemos visto en la Biblia que son poseídos. Todos tenemos libre albedrío, no pueden atacarnos, si no todos podríamos ser blanco de ellos, pero no lo somos. O sea, podremos llegar a tener ciertas situaciones raras, vivirlas, pero no nos pueden hacer daño directamente. ¿Por qué? Porque necesitamos abrirles la puerta, necesitamos dar la autorización. De hecho, vemos en el relato que le preguntan a Jesús, ¿puedo entrar en los cerdos? O sea, no pueden actuar simplemente porque ellos quieren. Tenemos que abrirles la puerta de nuestras vidas para que ellos puedan influir o inclusive poseer a una persona. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en materia hacia el texto. Creo que era algo que quería comentarles que estuve estudiando. Vamos a leer el párrafo número 1 y 2, hermanos. No sé si el hermano Marcos nos puede ayudar con la lectura o si no sea posible el día de hoy. Prefiero que no, porque no tengo buena visión del texto, hermano. No se preocupe, hermano. Bueno, vamos a leer entonces directamente aquí. Dice, después que Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea, entraron en la tierra de los Gadarenos. Allí se encontraron con un hombre que estaba poseído de un espíritu inmundo. Tenía control sobre él, que tenía que vivir entre las tumbas. Además, a menudo había sido atado con grilletes y cadenas, pero debido a la posesión demoníaca, nadie podía dominarlo. Al ver al Señor, desde lejos, el espíritu inmundo, hablando a través de los labios del individuo atormentado, preguntó, ¿qué tengo contigo, Jesús? Nuestro Señor ordenó entonces al espíritu inmundo llamado Legión, porque habían muchos, que se apartara del individuo afligido, proporcionando así alivio. Había una manada de cerdos que ascendía a unos 2000 cerca, o sea, más o menos. Los demonios que poseían al hombre pidieron a Jesús que no fueran enviados lejos, sino que les permitiera permanecer en ese país. Luego pidieron permiso para entrar en los cerdos. El Señor se los concedió. Poseído por los demonios, los cerdos corrieron violentamente por un empinado terraplén hacia el mar y se ahogaron, según lo relata el versículo 8 a 13. Entonces, bueno, como comentábamos, los demonios prácticamente saben quién es Jesús y ellos no iban a entrar en una discusión ni en pleito con Jesús porque, bueno, de antemano sabemos y ellos saben que van a perder en ese mismo momento porque no se están oponiendo directamente a una de las autoridades supremas, a la segunda autoridad suprema. Hermano Marcos, por favor. Sí, estaba pensando de que, obvio que los demonios conocían quién era Jesús. Jesús era el que estaba al lado del Padre. Jesús era el que los había creado también a ellos, porque dice que todo fue creado por medio de él. Entonces, ¿acaso podían oponerse al creador de todas las cosas? No podían. Entonces, ellos cuando vieron a Jesús se sintieron atemorizados por la presencia de Jesucristo en esa región. Supongo que ellos andaban de libertinaje, diciendo que nadie se lo oponía, ahora se aparece Cristo, y el hecho de que ellos ahora vengan y se postren ante él por medio de este hombre, y que era la legión, y le dicen, no nos mandes lejos, por favor, reconocían quién era Cristo, la autoridad que tenía y el poder que tenía sobre ellos. No había ninguna duda en la cabeza de ellos quién era Cristo, que estaba ahí presente en ese lugar y que estaba desbaratando esa obra maléfica que ellos estaban haciendo, que era hacer sufrir a este hombre que andaba por las montañas gritando, lastimándose. Y si bien como Mateo dice que eran dos, tal vez dice los comentaristas de que se centra más en uno de ellos porque parece que era el más atormentado, y por eso este hombre era el que se acercaba a Jesús, el endemoniado, y pide clemencia a los demonios de que no le manden lejos de esta región.
Es correcto. Entre algunas de las cosas, bueno, vemos que dice que al divisar a Jesús fue corriendo y se echó de rodillas a sus pies. Los demonios, un acto de adoración es arrodillarse ante otra persona, y lo hemos visto muchas veces en la Biblia. Jesús pudo haberles dicho, no, no te arrodilles, pero él lo permitió. Entonces vemos que inclusive los demonios llegaron a adorar de alguna forma a Jesús, o sea, sabían quién era, en ese momento llegaron y se rindieron a sus pies. Sabían quién es un acto de sumisión, como dice el hermano Marcos. Ese acto de adoración fue un acto de sumisión. Sin embargo, Jesús no los levantó, que es algo que debemos de tener muy presente. Cuando a los demás apóstoles o al ángel del Apocalipsis se le hincaron personas, por ejemplo, a los apóstoles que se hincan personas le dicen, no, 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 levántate, porque somos iguales. En el caso del ángel, se hinca precisamente el apóstol Juan y le dice el ángel, no te hinques porque somos coesclavos del mismo Dios, pero aquí Jesús no levanta a los demonios. Es un punto que también se me hizo interesante. Hermana Janet, por favor. Estos personajes hacen algo de este tipo, no lo hacen para adorar a Jesucristo, porque se supone que ya estaba apartado. Lo hacen por lisonjería. Lisonjería quiere decir alguien que te da alabanza porque sabe que tú eres importante y que puedes influir en el destino de esa persona misma o de ese ser mismo en este caso. Entonces él lo hace a manera de lisonjería, como la mayoría de los demonios que están en la Biblia, pero no lo hace por adoración a Jesucristo. Claro, esto muestra que, por supuesto, Jesucristo sí merecía eso, pero Jesucristo no se dejó comprar por ese acto de ese demonio. Muy interesante, hermana, justamente porque creo que la palabra clave es eso que dijo la hermana Janet. O sea, esos demonios trataron de rendir pleitesía para ganarse algún favor de parte de Jesús, pero Jesús no lo permitió. O sea, Jesús les dijo no y tenían que cumplir precisamente esta información, ¿no? Lo que Jesús les estaba pidiendo, lo que les exigió prácticamente. Bien, el hermano Marcos nos dice que es un acto de sumisión. Parece que los sepulcros eran cuevas donde moraba esa persona. O sea, exactamente, también algo que deberíamos de tener en cuenta es cómo eran los sepulcros, porque bueno, hoy estamos muy acostumbrados a ver como entierros, como si fuéramos sembrados en la tierra, pero no siempre era así en tiempos bíblicos. Hermano Enzo, por favor. Sí, con respecto a eso que estás mencionando, sí, los entierros no eran o sea, como tenemos ahora cavados debajo de la tierra o en, o en sepulcros como tenemos nosotros ahora, sino que eran justamente en cuevas. O sea, nosotros, bueno, creo que es famoso cuando vemos imágenes o pinturas sobre la resurrección de Jesús y hablamos de la roca que tapaba el sepulcro, y justamente era una cueva donde estaba ahí. Y bueno, por eso ahí, como decía el hermano Marcos, eran cuevas donde estaban escondidos. O sea, y tenían, digamos, no eran cementerios como los que tenemos nosotros. Eso nomás. Muchas gracias, hermano. Hermano Marcos, por favor. Sí, quería resaltar de que esta persona no era una persona que tenía un problema psiquiátrico simplemente, sino que era una persona que realmente estaba atormentada por espíritus inicuos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que muchas veces lo quisieron atar con cadenas y con grilletes, y sin embargo tenía un poder sobrenatural que hacía que esas cadenas y esos grilletes no impidieran que sea atado. O sea, es algo sobrenatural lo que tenía este hombre. Por eso era la fuerza que estaban operando sobre este hombre, estos espíritus inicuos. Entonces no era simplemente, como yo dije al principio, que si esta persona la vemos caminando por la calle, hoy podríamos decir que era alguien que tenía un problema psiquiátrico. Esta persona no tenía un problema psiquiátrico, estaba realmente endemoniado, es lo que dice la palabra. Y estas son las evidencias, el hecho de que no lo podían atar, se andaba lastimando por las cuevas, le ponían cadenas y las rompía. Eso es lo que quería comentar sobre este hecho. Muchas gracias. Es correcto. Entonces, bueno, aquí vemos esa situación. También más adelante en el siguiente párrafo, observamos que ellos piden permiso a Jesús. O sea, no, ellos reconocieron precisamente quién era él. Y los demonios siempre han reconocido precisamente quién es Jesús, como ya se ha hablado. Entonces,
Los demonios tampoco no pueden actuar. No nos dice eso la Biblia, porque no es necesario. Sin embargo, debe de haber también una especie de código o ciertas reglas que tienen que seguir y que no pueden romper. En ese caso, ellos tuvieron que pedir permiso y por eso también, como tenemos libre albedrío, ellos de alguna manera posiblemente engañaron a esa persona para poder entrar en él o influir en él. Entonces, ellos no se mandan solos, ellos no pueden romper ciertas reglas. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con lo que decimos o con lo que hacemos, porque entonces podría ser que estemos invitando a alguna fuerza que no deberíamos habitar con nosotros. Hermano Marcos, por favor. Sí, estoy leyendo el relato y una de las cosas que me llama la atención es el verso 7 que dice, y clamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Estaba pensando, digo, ¿acaso Jesús los iba a atormentar de alguna manera? O quizás la palabra atormentar en este sentido tiene el significado de no nos castigues antes de tiempo, porque realmente iba a suceder de que los demonios van a ser eliminados. Entonces, ¿tenía temor acaso esta legión de que Jesús ejecute ese poder sobre ellos y los elimine o algo así? Porque el diálogo le da a entender eso, ¿no? Le dice, no nos atormentes, como diciendo, espera, no es nuestro tiempo, no seas apresurado con nosotros. Eso es lo que estoy pensando con respecto a este texto. Es simplemente un comentario sobre lo que me vino a la mente, lo que estoy leyendo. Es correcto. Pues podríamos leerlo, podríamos hacer ese breve análisis, o sea, no era el punto, pero vamos a hacerlo porque es muy interesante. A mí también me parece muy interesante esa parte. Podríamos leerlo precisamente de la Biblia interlineal para ver exactamente cuál fue la palabra que se utilizó para decir atormentar. Estoy buscando, ¿me recuerde ese versículo, hermano, por favor? El verso 7, Marcos 5:7. Muchas gracias. Bien, lo estoy leyendo de la Biblia interlineal en ese momento. Y la palabra que viene vertida como atormentar, estoy buscándolo, es la palabra 928 del diccionario griego Strong y se pronuncia basanizo y significa torturar. En esencia es torturar y lo traduce la versión Reina Valera en otras ocasiones como afligir, atormentar, azotar o fatiga. Son 4 términos, es afligir, atormentar, azotar o fatiga. Entonces prácticamente sí era una palabra que significa que los iba a hacer sufrir de alguna manera. Posiblemente tal vez ellos no entendían qué hace ahí, tal vez estaban sorprendidos posiblemente, pero lo que sí sabían es que él tenía el poder de hacerles daño. Eso sí es algo que debemos de entender, o sea, ellos comprendían que él tenía un poder superior a ellos. ¿Algún otro comentario, hermanos? Hermano, estoy revisando. Daniel, por favor. Sí, aquí la palabra tormento, no creo que ellos entenderían o tenía la sensación que Jesús le hicieran daño, ¿sabes? De algún modo físico o tal, no, porque ellos eran seres espirituales. Nuestro Señor era un ser humano con poderes de un hombre espiritual, digamos, pero solo en la mente, ¿vale? Nuestro Señor Jesucristo tenía a ver cómo decirlo, tenía ese poder de suponerse las cosas como Adán tenía para suponerse los animales. Era el dueño, el emperador de la tierra. Y lo mismo Jesucristo, como se dijo antes, Jesucristo, ellos sabían que era el Hijo del Altísimo, pero claro, sabían que ellos fueron hechos por medio de él, pero ellos sabían que el día del juicio, de sus juicios, ¿vale? Porque el Pedro habla de ese tema y Judas también, del día porque ellos están encadenados hasta el día del juicio. Ellos sabían que no era el día del juicio y han dicho, tú has venido para juzgarnos antes, ¿por qué? ¿Sabes? Se preguntaban ellos, ¿por qué has venido? No tenemos nada que ver, porque aún no ha venido el día. Como si dijera, a ver, yo creo que te has adelantado un poco, permítenos que hagamos otra cosa, no nos hagas ningún mal, hasta el día que está escrita, porque ellos saben que están condenados
y normalmente Jesucristo no quiere que alguien se arrodille, no creo que se arrodilló los espíritus ahí, ¿vale? Porque si leemos el versículo 7, la teníamos que leer primero el versículo 8 y después el 7, para que vemos que yo creo que aquella persona había, digamos, un momento más claro y se ha ido delante de Cristo y se arrodilló. Aquella persona se arrodilló, pero después los espíritus empezaron a vociferar, porque Jesús le dijo en versículo 8, sal fuera de ello, del espíritu malo, ¿sabes? Y ellos dijeron, has venido antes para juzgarnos o has venido antes para atormentarnos. Esa es la idea. Ellos sabían prácticamente que Jesucristo no le podía hacer ningún daño físico, por decir así, ¿sabes? Pero claro, ellos sabían que era el Hijo de Dios y algún día Dios juzgará a los ángeles por el medio de la iglesia, así como dice el apóstol Pablo también en 6,2, parece que en Corintios. No sabéis que vosotros sois aquellos que juzgáis el mundo y juzguemos también a los ángeles caídos, prácticamente a los demonios. Pues nada, eso es todo. Muchas gracias, hermano. Pues bueno, de hecho estoy revisando justamente lo que acaba de decir el hermano, me llama la atención. La palabra que se utiliza para arrodillarse en la versión latinoamericana, la verdad es que no tengo abierta la versión valera, pero en la latinoamericana, como se traduce arrodillarse, se traduce de la palabra del Strong griego 4352, que es proskuneo. Y bueno, se deriva de dos palabras, de otras palabras, bueno, aquí nada más diré el número, que es la 4314, que es una probable derivación de otra, que es 2265, que significa besar como el perro lame la mano del amo. Así es tal cual la palabra base o la palabra raíz, de donde viene la palabra proscuneo. Y se traduce en otras, bueno, la definición es abanicar, agazaparse, es decir, literalmente o figuradamente, postrarse en homenaje, hacer reverencia o adorar. Entonces, pueden ser varias situaciones. Ahí también tengo ciertas dudas que voy a seguir analizando en cuanto a por qué se postran y en qué momento lo hacen, pero es importante, yo creo que lo veamos para estudiarlo más tarde, pero por lo menos ya tenemos una idea de qué pasó en ese momento. Sin embargo, bueno, estoy revisando, hermano Marcos, por favor. Sí, también la definición significa suplicar. Exacto. Es correcto, hermano. Puede ser que estén, de hecho estamos viendo la súplica de los demonios de, bueno, si todavía no llega nuestro tiempo, no nos hagas daño, ¿no? O sea, todavía no. Entonces dice, te rogamos que nos dejes entrar en la piara de cerdos, ¿no? O sea, piden permiso para poder entrar en esos animales y bueno, vamos a seguir leyendo precisamente ahora qué pasó con esos animales. No sé si tengan algún comentario o pasamos a los siguientes dos párrafos. Creo que no. Bueno, vamos a leerlo. Dice aquí, los guardianes de la manada y otros que observaban ese escenario estaban temerosos por lo que habían presenciado y le pidieron a Jesús que se fuera. Parecía que estaban más interesados en lo que había sucedido con los espíritus malignos y la manada de cerdos que el hecho de que ese pobre hombre, que antes tenía una vida inútil, ahora estaba en su sano juicio. Jesús compartió el mensaje del Evangelio con él y lo animó a contar su experiencia a su familia y amigos, según lo vierte en los versículos 14 al 19. Nuestro versículo clave implica que este hombre que ahora estaba curado se convirtió en un activo en proclamar a otros la maravillosa obra que el Maestro había hecho en él. Esto evidentemente ha sido registrado para nosotros como un consejo para decir las buenas nuevas a todos, ya que tenemos la oportunidad de las bendiciones que ocurrirán para la humanidad durante el reino de Dios. Bueno, aquí hay algunos puntos interesantes. Jesús le prohíbe a esa persona, o bueno, no le prohíbe, pero le pide que no lo siga directamente como los apóstoles, simplemente que él vaya a su tierra y cuente lo mencionado. ¿Por qué razón Jesús no le permitió seguirlo? En mi punto de vista, la Biblia dice que Jehová le dio a sus apóstoles, a Jesús. Jehová le da a sus apóstoles a Jesús y también sus seguidores. Dice, te pido por los hombres que tú me has dado. Posiblemente no era la voluntad de Jehová que este hombre lo siguiera. Hermano Marcos, por favor. Esta escena que nosotros estamos viendo se desarrolla en una región que se llama Decápolis, que significa 10 ciudades,
y aparentemente eran ciudades donde la gran mayoría de la población no era de origen judío, sino que eran de origen gentil. Entonces, si bien había pueblo judío dentro de esas ciudades, había mucha población gentil. Entonces, quizás este hombre no era uno del pueblo judío, el cual había sido liberado de los demonios. Por eso Jesús no se lo lleva con él, sino que le dice, ve y predica en tu ciudad, en tu casa, en tu hogar, en tus ciudades, porque eran ciudades todavía gentiles. Y recordemos que Jesús vino en su primera venida, él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Entonces no era la intención convertir a esta ciudad donde la mayoría de las personas eran de origen gentil, o eran gentiles que vivían en esa zona. Esa es mi opinión, o mi punto de vista de lo que estamos analizando. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Hermano Víctor, por favor. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el comentario anterior y también de ahí el por qué en esa región habían cerdos. Porque efectivamente, aunque esta región había sido en los tiempos de las 10 tribus parte de la tribu de Manasés, después con el exilio se fueron y empezaron con el tiempo a ser habitadas por griegos que no reconocían o no conocían al Dios verdadero. Y por lo tanto, una de las prácticas que ellos tenían era criar cerdos, que eran inmundos para los israelitas. Y efectivamente, como dijo el hermano Marcos, probablemente como Jesucristo había venido a las ovejas perdidas de Israel, él le dio a este hombre la autoridad de predicar a su pueblo, pero él no lo iba a hacer porque no era su propósito. Muchas gracias. Es correcto. Hermana Janet, por favor. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo hizo lo correcto. Primero, que con anterioridad ya estaba abriendo el camino a los gentiles. Y segundo, que no hay mejor testimonio que una persona vea el cambio del otro. Esta persona, ya curada en otro lugar, nadie iba a saber que era un poseído. Pero si se quedaba en el mismo lugar y todo el mundo ya sabía lo que él era y lo que había cambiado, porque el cambio iba a ser radical, entonces iba a ser un testimonio muy profundo de que el Espíritu de Dios o el haber estado cerca de Jesucristo era el mejor testimonio que él podía dar, su persona misma. Gracias, hermana. Es correcto. Viéndolo desde ese punto, pues vemos algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, el que él se quedara ahí iba a ser un testimonio para los griegos. Ellos tenían otros dioses, ¿no? Y si ellos quedaron maravillados con lo que pasó, que hasta miedo tuvieron, significa que reconocieron que sus dioses no tenían ese poder. Hermano Víctor, por favor. Tiene su micrófono apagado, hermano. Gracias. Probablemente la predicación de este ex endemoniado tuvo un efecto muy positivo entre la Decápolis, porque una de las ciudades de estas regiones era Damasco. Y cuando el apóstol Pablo recobró la vista, o cuando perdió la vista, él se dirigió a Damasco, y efectivamente con el tiempo Damasco fue un lugar donde el cristianismo fue muy fuerte, y probablemente producto de la predicación de este endemoniado. Muchas gracias, hermano. Es correcto. Hermano Daniel, por favor. Sí, que quería decir también que imaginémonos que yo fuera un endemoniado y una persona endemoniada por tantos demonios, y por el milagro que me la ha hecho Jesucristo, pues imaginémonos que no significa que se ha hecho una conversión. No me he convertido ya. Ese es un proceso. Si nos acordamos en el tabernáculo, cuando se entraba en la corte, pues en el corado, como llamémoslo, ahí también había un altar y después había un recipiente para lavarse, ¿sabes? Y nosotros cuando entramos dentro, primero vemos el altar era de bronce, que representa el sacrificio de Cristo, y después hay un recipiente para lavarnos, y ese significa que nosotros nos tenemos que lavar de los pecados, de todo lo que hemos sido, y apartarnos.
y después podemos coger solo la cruz de Cristo. Tenemos que, primero viene la conversión, nos tenemos que convertir primero, no por un milagro, ¿sabes? Y eso quiso Jesucristo decirle también a esa persona, tú ve a tus orígenes y tal, y di lo que te ha hecho Dios. Y con el paso, a lo mejor tú podrás seguirme, pero ahora no puedes. Ahora tú tienes que recapacitar, tienes que transformarte, porque la transformación es verdad que viene después de la concepción del Espíritu Santo, pero hasta ahí nosotros nos tenemos que lavar, ¿vale? En el sentido que tenemos que llevar una vida moral, tenemos que transformar de una persona maligna a una persona justa, por lo menos justa, no sacrificadora. Sacrificadora ya es algo más alto. Y por eso Jesucristo le pudo decir, ahora no puedes seguirme. Tú te puedes ir en otra parte, en otros orígenes, pero claro, como ha dicho el hermano Marcos, sí, que hay también ahí un poco de lógica que es posible que fuera también de los demás, pero sabemos que Jesucristo siempre cuando hizo un milagro fuera de los judíos, siempre lo mencionó, tanto con la mujer que tenía la pérdida de la sangre, tanto con el hijo del centurión, con todos. Y él siempre mencionó, yo soy mandado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas, pero aquí no nos dice nada. Pero claro, y el negocio, ahí yo he leído algo sobre el negocio, los judíos criaban los cerdos por negocio, porque la vendía a los gentiles. No obstante que es así como digo yo, pero hay posibilidades así o asá, pero claro, nosotros las tenemos que combinar y coger lo que es mejor. Nada, gracias. Gracias, hermano Daniel. Pues bueno, en efecto, o sea, primero ya habíamos revisado en otros artículos anteriores que Jesús primero dio la orden de ir solo a los judíos, aunque también pues visitó a los samaritanos ahí con la mujer del pozo, ¿no? Y terminó enseñándoles algunas cosas. En ese caso ahora vemos otra vez una excepción con gentiles, pero no los estaba invitando a seguirlo, como vimos. Les dijo, por ejemplo, a la samaritana, vendrá el día en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. O sea, lo que hizo prácticamente él fue decirles, ese no es el momento, pero les estoy solamente dando la información para que en el futuro puedan ingresar. Él sabía que posiblemente ellos podrían entrar, pero solo hasta que él muriera, cuando él realmente pagara el precio por todos. Entonces, solamente les estaba adelantando algo para que pudieran en un futuro dedicarse a Jehová a través de Jesucristo. En ese caso, este hombre tal vez no era el momento, pero podría dedicarse a Jehová a través de Jesucristo en cuanto él muriera. Hermano Enzo, por favor. Sí, creo que muchas veces tomamos la idea de que la iglesia nació en Jerusalén después de la muerte y resurrección de Jesucristo, su ascensión, y que al principio eran 120. O sea, eran 120 los que estaban en el aposento alto para recibir el Espíritu Santo, pero Jesús estuvo predicando 3 años y medio y conocemos todo el recorrido, entonces esas personas seguramente después, cuando los apóstoles salieron de Jerusalén a predicar, o sea, estaban predispuestos y conocían, además tenían testimonio de todos estos hechos que se mencionan. Y me parece interesante lo que les estaba diciendo sobre la Decápolis, que es, bueno, como un poco describieron, y hoy es parte de lo que es Jordania. O sea, y bueno, vemos que es un país musulmán, bueno, pero al principio sí era un lugar donde se hablaba griego, y sabemos por los relatos históricos de los primeros historiadores de la iglesia, que la iglesia de Jerusalén, cuando fueron los ejércitos de Tito para destruir el templo, como había profetizado Jesús de que cuando vieran los ejércitos de que el fin de la ciudad se venía y que se iba a destruir el templo, y que huyeran. Bueno, esos creyentes que huyeron, que eran judíos, fueron a la ciudad de Pela, que también está en la Decápolis. Y se sabe que muchos de los cristianos judíos estaban en esa zona. Entonces sabemos que la predicación de Jesús tuvo sus efectos. Eso quería decir. Gracias. Gracias, hermano Enzo. Hermano Víctor, por favor.
Aquí me surgió una duda, ¿por qué, siendo que la mujer samaritana no era judía y el endemoniado tampoco era judío, ¿por qué le predicó a la mujer samaritana? Quizás probablemente era porque tenían, los samaritanos y los judíos tenían algo en común, que eran los 10 mandamientos. Aunque ellos no practicaban correctamente la ley de Moisés o la adoración de Dios, Jesucristo probablemente sí le predicó a esta mujer sin ser judía, porque tenían antecedentes muy parecidos, que era el tener la ley como base. Pero en el caso del endemoniado, Jesús no le predicó, sino que lo mandó a que él le predicara o le hablara de este milagro a sus coterráneos. Posiblemente yo lo entiendo que Jesús estaba preparando a las personas para que al morir él pudieran aceptar el mensaje más fácil. Es como, bueno, ya me conoces, ahora que ya termine esta parte, o sea, esta sección y yo muera y abra la puerta a los gentiles, ustedes podrán entrar, ya no tienen que sufrir por no ser judíos, ustedes pueden entrar si tienen fe en mí. Entonces yo creo que era como un preparativo. Hermana Ambroselis, por favor. Hola, buenos días, hermanos. Sí, también además de lo que se ha dicho, ¿no? De llevar el mensaje de que este señor, bueno, ya no endemoniado, sino ya estaba sano, llevar el mensaje. También cuando contamos, esto nos enseña, pues es lo que puedo observar también, que nos enseña que cuando contamos a las demás personas, amigos y familiares, las bendiciones que recibimos de parte de Dios, esto también contribuye a nuestra felicidad y a ser más agradecidos. Por eso lo importante de no enfocarnos en la queja, pues, sino más bien en la bendición, en lo que pasó. Fíjense, las otras personas que estaban ahí alrededor no estaban pendientes del milagro, sino de los demonios, pues, según el relato allí. O sea, no estaban viendo las bendiciones. Entonces, a veces nos enfocamos más en la queja que en las bendiciones. Y bueno, como dije, bueno, el contar nuestras experiencias a las otras personas en vez de lo que nos pasa o quejarnos, que tenemos tal X, oye, bueno, todos los días recibimos bendiciones de Dios, entonces es importante nosotros verlas y contárselas a las más personas. Eso nos hará más felices y más agradecidos. Muchas gracias, hermana. Bueno, compartiré algunos comentarios el hermano Marcos, sí los leí, hermano, solo que no los había podido leer. Aquí el hermano nos comenta que la palabra legión es un término militar bueno, romano, que significa legión. Una legión romana tenía prácticamente, o estábamos hablando de 6,000 hombres, 6,000 soldados. Posiblemente, pues si decía que era una legión, pues eran muchísimos. Si no eran 6,000 demonios, por lo menos era algo similar, eran muchos los que influían sobre ese hombre. En Levítico capítulo 11, versículo 7, el hermano Marcos nos menciona que los cerdos eran animales inmundos, lo cual es también interesante ver que, bueno, los demonios habitaron o pidieron permiso para entrar en animales que a través de la ley de Moisés eran inmundos. Y el hermano Marcos pregunta también por el chat, ¿por qué fue Jesús allí, o sea, a esa sección, a esa región, a la región de los Garasenos, si este hecho produjo que inclusive lo corriera, ¿no? De hecho, le pidieron que se retirara porque tuvo miedo. A mi punto de vista, hermano, como les comentaba, yo creo que Jesús hizo estas excepciones solamente para empezar a preparar el terreno, empezar a preparar a la gente para que cuando los apóstoles y los cristianos ya tuvieran el Espíritu Santo y se inaugurara la iglesia cristiana, entonces pudieran ir a predicar y ellos tuvieran un poco más de conocimiento para aceptar el Evangelio. Hermano Enzo, por favor. Sí, siguiendo con ese mismo tema, o sea, lo que vemos en estas ocasiones a mí me parece que son como, o sea, bueno, creo que como testigo de Jehová ustedes saben que uno tiene un circuito para ir a predicar. Y acá me parece que Jesús se corrió del circuito que tenía que predicar porque él había sido enviado a los judíos y no a los samaritanos ni a los gentiles. O sea, cuando Jesús habla con la samaritana, en realidad justamente se fue de su circuito, de su recorrido, incluso los apóstoles le decían que no tenía que pasar por ahí. Pero cuando Jesús los envía a los 70, le dicen que no vaya ni por camino de gentiles ni por camino de samaritanos. Entonces vemos que en realidad estos fueron excepciones. Y bueno, yo coincido con lo que dice el hermano Rafael, de que fueron para anticipar la misión a los gentiles,
Y también, bueno, seguramente esos lugares donde sucedieron estos hechos fueron un foco donde habrá crecido la iglesia. Y yo me había acordado de otra situación que justamente, bueno, que ahí sí está claro de que era una mujer gentil, que es el caso de la mujer sirofenicia. Y bueno, me gustaría leer el relato que decía, esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Y ahí Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. También me parece que es una cuestión de misericordia que tuvo Jesús con respecto a estas personas, porque por más que no era la misión a ellos, y bueno, y vemos que en este relato se especifica que eran gadarenos, entonces está haciendo énfasis ahí de alguna manera de que era un lugar de no judío. Pero Jesús tuvo misericordia de ellos como tiene misericordia de nosotros, que no éramos parte del pueblo de Dios y llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Eso no. Gracias, hermano. Hermano Marcos, por favor. Sí, yo tengo otra visión sobre este tema y podría decir que Jesús sí fue a predicar a los judíos que vivían en esa zona. Lo que pasa es que al suceder este hecho de que se le aparece el hombre endemoniado y que termina sanado y que los demonios entran en la piara de los cerdos y vienen los que cuidaban los cerdos y le dicen, por favor, andate de acá porque tenemos miedo de lo que está sucediendo, eso demuestra la lucha entre el bien y el mal. Jesús fue a predicar a los judíos que vivían en esa zona, pasa este milagro, el hombre queda sanado, pero no puede predicar ahí a los judíos que vivían en esa zona, porque le dicen, por favor, andate de acá. Entonces, como que lo que estaban haciendo los demonios era cortarle la posibilidad de Jesús de hablarle a los judíos que estaban ahí. Como que es mi opinión personal sobre esto de que estamos hablando en particular, ¿no? Pero yo creo que sí había judíos, Jesús fue a predicar, pero a raíz de esto, si bien sanó a este hombre, no pudo hacer la obra que él fue al principio, se tuvo que retirar. Igual la obra se iba a cumplir, porque, como dijo el hermano, cuando la iglesia es derramado el Espíritu Santo, ellos iban a ser testigos sobre toda esa región, así que era algo momentáneo. Pero Jesús creo que fue a buscar a los judíos que vivían en esa región, o por lo menos fue a predicarles, y no pudo en este momento por lo que dice el relato. Gracias, hermano. Hermano Víctor. Sí, yo estoy de acuerdo también con el hermano Marco, porque en realidad Jesucristo iba a ver a los judíos que vivían en esa región. Él no iba a predicarle a los habitantes de origen griego. Y efectivamente, cuando él se baja, llega corriendo el endemoniado a encararlo, y ahí es cuando Jesucristo tiene todo este diálogo. Pero en ningún momento Jesucristo le predica, sino simplemente expulsa al demonio y lo manda a que él vaya a declarar a su pueblo lo que había sucedido. Y de ahí Jesucristo se retira. Gracias. Muchas gracias, hermano. Pues creo que es un estudio muy interesante. Ya son las 11. Solamente haré las conclusiones finales de esto. De hecho, bueno, analizamos muchos estos temas, pero ahora, ¿qué aplicación práctica tenemos? Ya no lo voy a leer la parte de la revista. De hecho, pues bueno, solamente leeré lo que dice aquí sobre Salmo 103, 3 al 5, que dice, Jehová es el gran médico. El salmista escribió, Él perdona todas sus iniquidades, Él sana todas tus enfermedades, el que redime tu vida de la perdición, el que te corona con misericordia y tiernas misericordias, el que satisface tu boca con cosas buenas, para que tu juventud sea renovada como la del águila. Jehová pues ha hecho cambios también en nosotros. Nosotros hemos sido también librados del influjo de demonios, hemos sido liberados de doctrinas falsas, hemos sido también salvados de muchas situaciones, inclusive de nosotros mismos. ¿Por qué no? Posiblemente hasta de la influencia de algún demonio en algún momento. Todos tenemos algún testimonio, pero lo que es la aplicación práctica de ese estudio es que así como ese hombre tuvo a bien decir gracias, Señor, gracias, porque me libraste, porque me salvaste, porque tuviste misericordia de mí y quiero seguirte, nosotros deberíamos de tener por lo menos esa actitud de seguir al Maestro, de seguir a Jesucristo a donde quiera que Él nos guíe,
no a una religión, sino a Jesús. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que seguir a Jesús. Él ha hecho grandes cosas por nosotros y debemos de estar agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y una de las formas que podemos hacerlo es compartiendo con las personas en nuestros países, en nuestra tierra, como estamos viendo precisamente en ese estudio, las grandes cosas que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, hay un himno que así se llama Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y se los invito a escuchar más tarde para que puedan escucharlo en sus casas. Es muy interesante ese himno y realmente nosotros hemos sido librados y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos libra de todas las cosas, hermanos, pero siempre y cuando pues estemos con Él. Entonces Jesús, dice el hermano Marcos, sanará al mundo en su reino, inclusive, exactamente, hoy ha hecho grandes cosas Cristo por nosotros, pero hará más por las personas en el futuro, por la humanidad en general. Pero entonces hoy la aplicación práctica es comparta, hermano, comparta, hermana, lo que Cristo ha hecho en su vida, los cambios que ha podido hacer, todo lo que Cristo ha hecho por usted, compártalo con las personas. Si bien se puede hacer como planes de predicación en las calles, también se puede hacer como el hermano Marcos nos lo ha dicho siempre, a través de nuestro testimonio, a través de compartirlo con nuestros compañeros de trabajo, familiares. Entonces, esa es la aplicación práctica, hermanos. ¿Algún comentario final? Si no, cerraríamos la reunión del día de hoy. Hermano, estoy revisando, hermana Janet, por favor. Hola. Sí. Bueno, eso muestra que nosotros somos el templo de Dios para dedicarlo a Él. Como compartió hoy la hermana Ambroseli un texto, que no me acuerdo ahorita, me lo puedes anotar por ahí, Ambroseli. Entonces no necesitamos un lugar, por decir, físico para ir a adorar a Dios y solamente ahí, no, sino que el mayor testimonio es el cambio que pasó la persona de su parte oscura, cómo se le aclaró Jesucristo. Y cómo la misma persona, su ser completo puede ser un templo precioso para Dios. Y en este caso, ¿qué más testimonio que una persona que todo el mundo va a saber cuando lo viera el cambio profundo que él había tenido? Entonces, esa es la mejor manera de predicarle a otro, porque los otros nos van a llegar con el odio de por qué dejaste la organización verdadera, por qué no sé qué, pero nosotros tenemos que enfrentarlo con el amor que ahora Jesucristo, el amor verdadero que ahora nos está mostrando Jesucristo, y que ellos sientan ese cambio, pero como sentir, no solamente porque lo estemos diciendo con la boca, porque yo tengo la verdad, yo ahora descubrí que esto es verdad, que esto es mentira, sino porque lo ven y lo sienten de nosotros.